Hola a todos, aquí estamos en el primero de los dos vídeos que vamos a hacer sobre probabilidad. En este primer vídeo nos vamos a centrar en lo que son los sucesos, propiedades y conceptos imprescindibles para abordar posteriormente la probabilidad propiamente dicho. Pues bien, conviene primeramente distinguir entre lo que son los experimentos deterministas, que son aquellos que podemos conocer previamente el resultado. Es decir, algo tan simple como medir una mesa. Si yo mido el largo de una mesa y da un 80 y la vuelvo a medir posteriormente, ya sé que va a dar nuevamente un 80. Si yo dejo caer una piedra de una determinada altura y tarda 10 segundos en llegar al suelo, si vuelvo a realizar el experimento en las mismas condiciones, ya sabré que también va a tardar 10 segundos. Sin embargo, hay otra serie de experimentos que son los experimentos aleatorios, de los cuales no conocemos el resultado previamente, es decir, dependen del azar, pues de estos experimentos son de los que se va a encargar la probabilidad. Como ejemplos de experimentos aleatorios, pues tenemos lanzar una moneda al aire, lanzar un dado enumerado del 1 al 6, bueno, o enumerado como sea, sacar una bola de color o bolas de colores de una urna. O sea, yo creo que nos podemos hacer una idea. Cualquier experimento en el que no conocemos previamente sus resultados, sacar una carta de una baraja, etcétera, etcétera. El primero de los conceptos que conviene aclarar es el concepto de espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Todos los posibles resultados, no los que se obtengan. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el caso de que lanzo una moneda al aire, pues el espacio muestral será, como podéis imaginar, que salga cara o cruz, los posibles. Si tenemos el caso de lanzar un dado cuyas caras están enumeradas del 1 al 6, pues ¿cuál será el espacio muestral? Todas las posibilidades, el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Pues bien, pasamos al concepto de suceso, que es cualquier subconjunto del espacio muestral. Es decir, es cuando al espacio muestral le ponemos un filtro, una condición, de modo que nos queda un subconjunto. Siguiendo con el ejemplo del dado, un suceso podría ser el suceso salir par, que designamos, por ejemplo, por la letra A, y tendremos que sería 2, 4, 6. Suceso salir impar, pues lo designamos, por ejemplo, por la letra B, y sería pues 1, 3, 5. Así tendríamos una serie de sucesos. Otro puede ser el suceso salir mayor de 3, pues sería 4, 5, 6. De modo que conviene aclarar que de forma general diremos que un suceso se verifica o se realiza siempre que al efectuar una prueba del experimento aleatorio obtengamos como resultado uno de los elementos que componen a dicho suceso. Vaya lío, ¿no? Bueno, tampoco es para ponerse así. Pues no, es sencillo, es decir, si yo al lanzar el dado, por ejemplo, estoy en el suceso A, al lanzar el dado sale 2, 4, 6, pues decimos que ese suceso se verifica o se realiza, simplemente, no tiene más. ¿Y cuántos sucesos puede haber en un determinado caso? Pues depende de los elementos del espacio muestral, es decir, si E tiene en elementos, el número de sucesos de E viene dado por la expresión 2 elevado a n. Nos podemos encontrar los siguientes tipos de sucesos. Suceso elemental, que es aquel suceso que está formado por un solo elemento, no tiene más, por un solo punto. Otro tipo de suceso es el suceso compuesto, que es aquel formado por dos o más elementos. Y ahora, dos tipos de sucesos que son especialmente importantes y que sí tienen bastante aplicación en los problemas. El primero de ellos es el suceso imposible, se designa con este símbolo que veis aquí, que es el suceso vacío, aquel que no se puede dar. Por ejemplo,
si en el caso de lanzar los dados nosotros decimos suceso salir mayor de 6, pues ya sabemos que eso es imposible, pues eso equivale al suceso imposible o suceso vacío. Y otro tipo de suceso sería el suceso seguro, que también lo podemos designar, ahora veréis la lógica, por la letra E, ya que es aquel que se verifica siempre. Luego, si se verifica siempre, va a coincidir con el espacio muestral. Ejemplo, salir menor de 7, pues eso se verifica siempre, por tanto ese es el suceso seguro. Otro tipo de suceso importante es el suceso contrario o también llamado complementario. Se designa de varias formas, lo podemos encontrar como A elevado a C, como A' o incluso como A con una rayita horizontal encima. Depende de la nomenclatura del libro, lo podemos encontrar de todas estas formas. Lo importante es saber qué significa. Pues el suceso contrario, esa es la palabra yo creo más intuitiva, pues es justo el espacio muestral menos A, lo contrario del suceso en sí. Si yo tengo, por ejemplo, el suceso salir impar, ¿cuál es el suceso contrario? Pues salir par. Suceso salir 1, ¿cuál es el contrario? Pues salir 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que se puede entender fácilmente la idea. De modo que podemos decir que se verifica, el suceso contrario se verifica cuando no se verifiquea, lo que acabamos de ver en los ejemplos. Pues ahora pasamos a lo que son operaciones con sucesos. La primera de ellas, la que vamos a ver, es A unión, que se designa por este símbolo, A unión B. Pues, ¿qué tenemos que hacer cuando tengamos la A unión B? Pues el suceso que resulta de todos los elementos de A y de B, de juntar los que tenga A y los que tenga B. De modo que, siguiendo con los ejemplos que teníamos anteriormente, de lanzar el dado, si tuviéramos el ejemplo A unión B, pues acordaros que era salir impar y salir par, por tanto, el suceso unión será todos los casos. En este caso coincidiría que es el espacio muestral. Si tenemos, por ejemplo, A unión C, pues ya aquí, ver los ejemplos anteriores, pues quedaría de esta forma. Sería el suceso 2, 4, 5, 6. Cogemos todos los de A, todos los de C, sin repetirlos, claro está. Otra operación de suceso es A intersección, con ese símbolo que tenemos en pantalla, B. A intersección B, que está formado por todos los elementos que son de A y de B a la vez. Es decir, tienen que ser elementos que estén presentes en A y estén presentes en B. Siguiendo con nuestro ejemplo del dado, A intersección B, que era salir impar y B salir par, pues como podéis ver, ¿qué tienen en común? Ningún elemento, por tanto serán igual al conjunto vacío. A intersección C, pues si miráis los ejemplos anteriores, los elementos que tienen en común son 4 y 6, pues esa sería la intersección de A y C. De modo que podemos decir de forma general siempre que si la intersección de dos sucesos, A y B, es igual al suceso vacío, diremos que A y B son incompatibles. Lo que ocurre en el suceso salir par y salir impar son sucesos incompatibles. Sin embargo, si A intersección B es diferente del suceso vacío o imposible, diremos que A y B son compatibles. En nuestro ejemplo anterior, A y C diremos que son compatibles. Y dentro de las operaciones con sucesos, aunque no es una operación como tal, pues conviene mencionar A incluido o contenido B, para que por lo menos sepáis cuál es la nomenclatura de este símbolo, ¿no? A se dice que A está incluido en B o contenido en B si siempre que se realiza A, se realiza B.
Esto simplemente por conocerlo. Pero lo más importante de esta parte es la A unión B y A intersección B. Saber cuándo son compatibles y saber cuándo son incompatibles. Para finalizar, mencionar algunas propiedades que pueden ser útiles en algunos problemas tipo examen y demás, como son la propiedad asociativa que veis en pantalla. No tiene mucho que decir, ¿no? Son las propiedades generales que se pueden aplicar a cualquier conjunto, ¿vale? Que puede asociar A unión B y después hacer unión C, es lo mismo que primero hacer B unión C y después A unión el resultado de lo que nos ha dado. Bueno, creo que es más fácil verlo que escucharme a mí en este caso. Pues tenemos la propiedad asociativa, la conmutativa, la distributiva y la simplificativa. Esto simplemente pues lo tenemos ahí y si creemos que en un momento dado nos puede hacer falta, pues vamos recurriendo a ella, pero no hay que estudiársela de memoria, no es la intención. Y como aclaro aquí, todas estas propiedades son válidas simplemente si intercambiamos el signo de intersección por el signo de unión, donde pone unión ponemos intersección y viceversa, también son válidas. Y las que realmente debemos estudiar y conocer porque tienen más aplicación en los problemas son unas propiedades que se conocen como leyes de Morgan. Y es, por ejemplo, esta primera nos dice que A menos B es igual a la intersección de A con el contrario de B. Esto ya veréis que sí tiene aplicaciones en los problemas y debemos tenerlo presente, al igual que estas dos que vemos aquí. El contrario de la intersección de AB equivale al contrario de A unión contrario de B. ¿Vale? Y por último, esta que veis en pantalla. ¿Vale? Estas tres últimas sí las debemos tener más presentes. Ahora pueden parecer algo liosas, pero cuando vayamos viendo los problemas y veremos, posiblemente veamos algún ejemplo en el vídeo 2, pues todo se le irá viendo más sentido. Pero insisto, de estas propiedades nos quedamos con las leyes de Morgan. Pues esto es todo en este primer vídeo de probabilidad.